Señores, les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Para los que no me conocen, mi nombre es David Vázquez y en este episodio vamos a estar respondiendo a esta pregunta. ¿Es posible que una persona con TDAH tenga una buena concentración? ¿Es posible que una persona con trastorno por déficit de atención pueda tener una buena concentración? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. Pero antes de responderte esa pregunta, yo quiero decirte que el episodio del día de hoy nació por una pregunta que nos hicieron en las redes sociales. Es una pregunta súper curiosa y es curiosa por dos cositas. Yo te voy a leer la pregunta textualmente, tal cual la escribieron, para ver si tú logras identificar por qué esta pregunta es tan curiosa. Vamos a ver, la pregunta dice así. La dificultad para mantener la atención es en todo. A mi hijo le voy a hacer un psicodiagnóstico porque supuestamente tiene déficit atencional. Pero por ejemplo, cuando él mira sus dibujos animados favoritos, él presta mucha atención. Vamos a ver, yo no sé si tú te diste cuenta, pero la primera cosa curiosa que tiene esta pregunta es cuando la mamá dice, oye, yo le voy a hacer un psicodiagnóstico a mi hijo. Miren, señores, nosotros como profesionales siempre debemos explicarle a los padres el proceso de diagnóstico para que ellos no vayan a pensar que ellos pueden diagnosticar ellos mismos. Porque miren, es normal que los padres piensen algo como, oye, hay padres que literalmente dicen así, oye, yo conozco a mi hijo mucho mejor que ese psicólogo, mucho mejor que ese psiquiatra, mucho mejor que ese terapeuta, porque yo estoy todo el tiempo con mi hijo, así que yo lo conozco mucho mejor. Y eso, aunque en cierta forma es verdad, eso no quiere decir que los padres tengan el conocimiento para llegar al diagnóstico, porque solamente con un síntoma no es suficiente para llegar a un diagnóstico. Así que, por favor, a partir de hoy, yo quiero que cada vez que vayas a trabajar con una mamá o con un papá, siempre le expliques el proceso de diagnóstico para que ellos no vayan a cometer este pequeñito error. Bueno, yo creo que eso es lo primero. Yo creo que esa parte es bien interesante, ¿verdad que sí? Bueno, lo segundo interesante es la pregunta en sí misma. La parte donde la madre dice, la dificultad para mantener la atención es en todo. Porque, señores, literalmente, cuando nosotros hablamos de deficiencia atencional, de un trastorno por déficit de atención, hay personas que dicen, oye, pero es que este niño se concentra en ciertas actividades, aunque no se concentre en otras, pero el hecho de que pueda concentrarse, eso significa entonces que no tiene una deficiencia atencional. Literalmente hay personas que piensan así, pero como tú vas a aprender el día de hoy, eso no necesariamente es cierto. Entonces vamos a responder la pregunta. ¿La dificultad para mantener la atención es en todo? La respuesta simple es que no tiene que ser en todo. Puede ser que una persona con déficit de atención o con trastorno por déficit de atención con hiperactividad pueda concentrarse en algunas cosas y que después no se pueda concentrar en otras. Eso sucede. Y tú dirás, David, ¿por qué ocurre eso? Eso es exactamente lo que te quiero explicar en este momento. Mira, para tú entender por qué ocurre eso, lo primero que tienes que saber es que el cerebro procesa diferentes tipos de atención. El cerebro procesa diferentes tipos de atención. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el TDAH, en el trastorno por déficit de atención? Que puede suceder que un niño tenga una deficiencia en un tipo de atención específica y ese niño solamente va a tener dificultades con las actividades que requieran ese tipo de atención. Pero en el momento en que ese niño se le presente otra actividad y esa otra actividad requiera de un tipo de atención que él no tiene afectada, en ese momento ese niño podrá ejecutar esas tareas porque no es ese tipo de atención el que está alterado. Por lo tanto, por eso es que ocurre. Como el cerebro procesa diferentes tipos de atención, todo va a depender de cuál sea el tipo específico de atención que tenga afectada la persona. Entonces, para que tú termines de entender esta idea, el día de hoy yo te traje dos tipos de atención para que tú puedas ver a través de este ejemplo que te voy a presentar a continuación cómo es que puede ocurrir eso, que ocurre una deficiencia en un tipo de atención pero en otro no. Vamos a ver, mira, te voy a presentar dos tipos de atención. El primer tipo de atención que te voy a explicar es esta, la atención sostenida. ¿Qué es eso de la atención sostenida? La atención sostenida es un tipo de atención y se refiere a la capacidad que nosotros tenemos de enfocarnos en un estímulo por un tiempo prolongado sin tener distractores alrededor.
Óyelo bien, por favor, porque si tú entiendes lo que es la atención sostenida, vas a entender perfectamente por qué ocurre eso, de que un niño con déficit de atención puede que se enfoque en unas cosas y no en otras. Vamos a ver. Atención sostenida es la capacidad que nosotros tenemos de enfocarnos en un estímulo por un tiempo prolongado sin tener distractores alrededor. Por ejemplo, cuando tú vas y te pones a leer un libro y tú te trancas en tu habitación y tú le dices a todo el mundo, por favor no hagan ruido porque me voy a concentrar en este libro porque lo voy a leer. Oye, cuando estás leyendo y no hay distractores alrededor, en ese momento tú estás utilizando tu atención sostenida, porque tú lo que estás haciendo es enfocándote en algo, que sería el libro, por un tiempo prolongado y alrededor de ti no hay distractores alrededor. Por lo tanto, fíjate que ese es un tipo de atención, la atención sostenida. Ahora bien, señores, piensen por un momento. Si ustedes se ponen a pensar por un momento, se van a dar cuenta de que en realidad en la gran mayoría de las situaciones de la vida diaria no ocurre eso, de que tú te tengas que enfocar en un estímulo y que no haya distractores. No, la mayoría de las veces hay distractores. Hay cosas alrededor que tú tienes que omitir, tienes que ignorar para poder enfocarte en el estímulo que tú te quieres enfocar. Y adivina que ese es otro tipo de atención. Por otro tipo de atención es que tú logras ignorar las cosas del ambiente cuando te quieres enfocar en algo, aunque hayan cosas alrededor en el ambiente que puedan distraerte. ¿Cómo se llama ese tipo de atención? Esa atención se llama atención selectiva. Vamos a ver, ¿qué es eso de atención selectiva? La atención selectiva es la capacidad que nosotros tenemos de enfocarnos en el estímulo importante de cada situación, ignorando u omitiendo los estímulos irrelevantes. Fíjate bien que este tipo de atención, la atención selectiva, es la que nos permite a nosotros inhibir las cosas del ambiente. Inhibir las cosas del ambiente cuando me tengo que enfocar en algo, porque esas cosas del ambiente van a ser distractores. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede suceder, señores, que una persona con TDAH, vamos a ponerlo por acá, una persona con TDAH puede ser que su problema sea específico de acá, de la atención selectiva. Entonces, como el problema es específico de la atención selectiva, ¿qué va a pasar con la persona? Que la persona se le va a dificultar poder inhibir, poder ignorar las cosas del ambiente que puedan ser distractores. Se le va a hacer difícil concentrarse en tareas cuando haya distractores alrededor. Pero si su atención sostenida está bien, ¿qué va a pasar con la persona? Que la persona sí se podrá enfocar en ciertas tareas siempre que no haya distractores alrededor, porque la sostenida está bien. Miren, por esa razón es que nosotros decimos lo siguiente. Nosotros decimos que hay niños que sí pueden concentrarse en tareas siempre que no haya distractores alrededor. Y eso ocurre cuando la atención sostenida está bien. Pero ese mismo niño que logra enfocarse en las tareas cuando no haya distractores alrededor, puede ser que no se logre enfocar cuando sí hay distractores alrededor, que pierdan el enfoque cuando hay distractores alrededor. Y esto va a ocurrir cuando la atención selectiva está mal. Así que frente a la pregunta, ¿es posible que una persona con TDAH pueda concentrarse? Pues claro que sí, todo va a depender del tipo de atención que esté alterada. Entonces, hay otro elemento muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta en relación a la pregunta que nos hace la madre. La madre en un momento dice, oye, el niño se tiene que enfocar en todo, es en todo que ocurre en el TDAH, porque cuando él está viendo sus dibujos animados favoritos, él se enfoca. Miren, para entender esa parte, nosotros tenemos que entender otra cosa de la atención, y es esto. Los videojuegos y la televisión fueron hechos para captar un tipo de atención específica, que es lo que se conoce como la atención involuntaria. Literalmente, los videojuegos y la televisión y todas esas cosas de series, de películas, etcétera, fueron hechos para captar el tipo de atención llamado atención involuntaria. Como su nombre lo indica, la atención involuntaria es una atención que nosotros no controlamos porque es una atención a sí mismo, involuntaria. Y ese tipo de atención, óyelo bien por favor, se activa
cuando se presentan estímulos que sobresalen mucho en relación a los demás estímulos del ambiente. Cuando tú presentas un estímulo que sobresale demasiado. Por ejemplo, vamos a suponer por un momento que tú me estás prestando atención a mí y de repente donde tú estás, tú escuchas una explosión muy fuerte por ahí. Inmediatamente tú escuches esa explosión, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a desviar la atención y te vas a enfocar para ver qué es ese ruido, de dónde viene ese ruido, qué lo provoca. Pero eso tú lo haces de manera casi involuntaria, porque ese sonido capta tanto tu atención porque sobresale demasiado y activa entonces esa atención involuntaria. Pues lo mismo sucede con los videojuegos y la televisión. Los videojuegos y las series, las películas siempre te presentan situaciones que no ocurren normalmente en la vida real. Son situaciones como exageradas. ¿Para qué? Para captar tu atención involuntaria, presentándote estímulos que sobresalen demasiado. Entonces, ¿qué sucede? Como los videojuegos y la televisión captan esa atención involuntaria, es muy normal que cualquier niño, incluso un niño con TDAH, se enfoque demasiado en los videojuegos porque va a estar recibiendo esa estimulación que resalta demasiado. Así que si captan tu atención involuntaria, tú técnicamente no vas a tener control sobre ese estímulo que te presenten. ¿Se entiende la idea? Entonces, señores, ¿es posible que un niño se pueda enfocar en algunas tareas y no en otras? Pues la respuesta simple, pero al mismo tiempo compleja, es esta. Sí, es posible que un niño con TDAH pueda concentrarse en algunas tareas, pero que no se concentre en otras. Todo va a depender del tipo de atención que tenga afectada y del tipo de atención que pueda activar una actividad. Yo espero que en este punto ya esta frase tenga sentido para ti porque ya conoces varios tipos de atención como son la atención sostenida, la atención selectiva y la atención involuntaria. Pero yo tengo para decirte que en realidad esos no son los únicos tipos de atención. Existen otros tipos de atención que pueden estar deficientes en el TDAH. Y si tú quieres conocer cuáles son esos tipos de atención, tengo para decirte que nosotros tenemos un episodio de nuestro podcast donde lo explicamos. Si tú quieres escuchar ese episodio, solamente tienes que ir a este enlace, neuropsicologiard.com/38, neuropsicologiard.com/38, y ahí tú podrás escuchar sobre los diferentes tipos de atención que pueden estar afectados en el TDAH. Bueno, señores, con esto hemos llegado al final de este episodio. Yo espero que con este episodio ya tú tengas más claridad sobre este tema de si es posible que una persona con TDAH tenga una buena concentración. Si te gustó este video, entonces suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Y si te gustó este video, también recuerda darle un me gusta para que este video cada vez más personas puedan verlo. Eso es lo que hace YouTube, que lo comparte más mientras más comentarios y mientras más me gusta tenga. Y bueno, si te gustaría recibir también un correo cada vez que tengamos un nuevo episodio, entonces solamente tienes que suscribirte a nuestro boletín de noticias. Para suscribirte a nuestro boletín de noticias, solamente tienes que ir a neuropsicologiard.com/estrategia educativa. neuropsicologiard.com/estrategia educativa, y ahí te podrás suscribir. Es totalmente gratis. Bueno, señores, les mando un fuerte abrazo. Espero que este episodio les haya servido para aprender un poquito más. Nos vamos a ver en la próxima. Así que les mando un abrazo y hasta la próxima.